Habla Jaime Monroy Cala. Este es un programa en el que trataremos de dar respuesta a sus inquietudes bíblicas sobre temas específicos. Este es una serie de videos que hemos llamado los rudimentos de la fe. Queremos decir que son esos elementos básicos de la fe que todo cristiano debe conocer. Hoy quiero empezar con responder algunas preguntas que quedaron pendientes de la semana pasada y que pues me parece interesantes, aunque no eran, digamos, pertinentes al tema de ese momento, pero que me parece interesante porque las personas me las han hecho muy frecuentemente. La primera pregunta que quedó pendiente la semana pasada era ¿cómo puedo ser salvo? Y me la enviaba Daniel. La otra pregunta era, ¿la salvación se puede perder? Y esta pregunta sí me la enviaban varias personas. Quiero comentarle a los que me escuchan el día de hoy que como estas dos preguntas la respuesta es bastante extensa. Ve un video que se llama Preguntas y Respuestas número uno y lo subí al canal de YouTube, Alimento para mi Espíritu. Entonces, estas dos respuestas usted las encontrará en ese video que ya subimos la semana pasada y se llama Preguntas y Respuestas. Recuerdo, el YouTube, el canal de YouTube es Alimento para mi Espíritu. Búscalo así, Alimento para mi Espíritu. Se suscribe y cada vez que yo suba un video, usted va a recibir una nota para que usted lo pueda ver. Normalmente estoy subiendo el video antes del programa del día jueves, el día de hoy, para que usted me envíe, ya sea por YouTube, por WhatsApp, me pueda enviar sus preguntas. Le recuerdo mi WhatsApp es el 301-712-3942. Repito, 301-712-3942. Entonces, en el transcurso de la semana, usted ve el tema del día y lo repasa, sus inquietudes me las envía y yo estaré contestándole el próximo jueves sobre ese tema. Voy a la tercera pregunta que había quedado pendiente la semana pasada. Daniel también me preguntaba cuándo se debe celebrar la cena. Entonces, este es un tema pues que tiene varias respuestas o hay varias teorías, por decirlo de mejor manera. Hay quienes opinan que la cena que instauró Cristo Jesús es la cena que reemplazaría la cena de la Pascua que celebraba la salida. En este caso, se debiera celebrar, según esta teoría, una sola vez al año. Pero yo quiero referirme al tema ya en la Biblia. Y en la instauración de la cena se produce en Primera de Corintios 11 del 25 al 26. Y dice la palabra del Señor. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hace esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Quiero acotar, sobre todo en el versículo 26, habla de que todas las veces que lo hicieres estarás anunciando la venida del Señor. ¿Sí? Entonces, en ninguno de estos dos versículos, ni en el 25 ni en el 26, habla del número de veces que se deba celebrar. Entonces uno encuentra en la iglesia que hay algunas iglesias que lo celebran una vez al año, otras iglesias que lo celebran una vez al mes, y hay iglesias que la celebran todas las semanas, ¿sí? Entre eso la iglesia católica. Entonces, realmente en la Biblia no hay una claridad en el sentido de decir son tantas veces. A mí lo que sí me parece importante es lo que continúa en el versículo siguiente, en el versículo 27, que para mí es más trascendente que hablar del número de veces que se celebre la cena en el año, por decirlo de alguna manera. Entonces dice la palabra del Señor en el versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor.
A mí me parece que en este tema hay un tema de fondo y hay un tema de forma. El tema de forma es ponerme a discutir cuántas veces lo debo hacer. Creo yo que si nosotros lo hacemos con reverencia, con respeto, entendiendo lo que representa la cena del Señor y lo que estamos celebrando, seguramente estaremos cumpliendo con lo que el Señor nos dijo, que era recordar lo que Él había hecho, el sacrificio que había hecho. Lo que para mí sí es muy importante y para mí es lo de fondo, es la condición en la que nosotros asumamos esta celebración. Por eso habla la palabra de tomar la copa y beber el vino, perdón, de comer el pan y beber el vino indignamente. Y y en esto me parece a mí que es más importante el fondo que la forma. El fondo nos está diciendo que debemos tomarlo en la dignidad de quienes entendemos que estamos hablando del sacrificio de Cristo Jesús y que debemos tomarla con reverencia y con respeto. Y hablando de ese estar en paz con nosotros mismos, con los demás y con Dios. Estar a cuentas con el Señor para poderla tomar. Me parece que es más importante eso. Es más de fondo, me parece a mí. Hay otra pregunta que quedó pendiente la semana pasada y que pues es una discusión permanente. Entonces, la pregunta que me hace una persona, me dice, ¿todas las religiones salvan? Él ella me hace una introducción, me hace algunos comentarios antes, pero al final la pregunta es si todas las religiones salvan. Bueno, en principio, como base de la respuesta, yo le tendría que decir que no hay ninguna religión que salve. O sea, partamos del hecho de que la religión, lo ceremonial, no salva. Las formas, aquí volvemos al tema de la forma de las celebraciones no salva. Si hablamos de nuestra fe, hablando de la religión cristiana, basados en la Biblia, ¿sí? Nosotros sabemos que el único camino es Cristo Jesús, el único mediador es Cristo Jesús, y que solamente a través de Él hay salvación. ¿Qué pasa con las otras religiones? Entonces, ¿en qué posición queda o cómo podemos definir este tema? Si usted le pregunta a cualquier miembro de otra religión, de otra fe, seguramente él le va a responder que su religión es la que salva, que su fe es la que salva, sea musulmán, sea, no sé, hindú, lo que él sea. Normalmente las personas que profesan una religión, normalmente están seguros de que su fe es la que salva. Nosotros tenemos la fe de Cristo. Entonces, analicemos un poquito el tema de las religiones. Cuando nosotros dejamos un poquitico de la espiritualidad a un lado, un poquitico de quieto, y si nosotros pudiéramos tomar el tiempo de estudiar los libros base de diferentes religiones en el mundo, nosotros encontraríamos que la gran mayoría de religiones en el mundo, sus libros sagrados son ética y moralmente correctos. O sea, contadas excepciones o contadas cosas, de alguna manera la ética y moral de esos libros, pues, en los que se basan otras religiones, éticamente y moralmente son correctos. Entonces, hablemos de una persona que no tiene oportunidad de conocer de Cristo, de escuchar de Cristo. No, la vida no lo pone ante esa decisión de recibir o no a Cristo. Está en un mundo o en una religión diferente y que no tiene acceso a esta información. Entonces, esa persona, el camino que queda, ¿sí?, es que pueda ser salvo por la conciencia. Este es un tema que tenemos que ser cuidadosos al tratarlo. O sea, nosotros, antes de la ley, se operaba las decisiones de Dios en la conciencia de los hombres, antes de la gracia también. O sea, antes hubo humanidad, mucho tiempo en que la humanidad vivió sin que hubiera ley y sin que hubiera gracia. Entonces, el único elemento que teníamos para ser salvos era el conocimiento del bien y el mal, o sea, la conciencia.
Entonces las personas se salvan en la relación siempre con Dios. O sea, mi relación con Dios es si yo estoy en paz en mi conciencia. Los que ya conocemos a Cristo, los que ya conocemos la teología de Cristo, a los que se nos dio la oportunidad de recibir a Cristo, nosotros hemos aceptado vivir por la gracia, hablando de nosotros en este tiempo, y hemos aceptado vivir por la ley de la Biblia, hablando del Nuevo Testamento. Entonces, yo podría decir en forma general, las religiones nos salvan. Para nosotros el único camino es Cristo Jesús y el único que salva es Cristo Jesús. Las otras religiones aportan conocimientos éticos y morales que pueden favorecer en un momento determinado que Dios en su misericordia apele a salvar a esas personas por su conciencia. Yo sé que este es un tema muy discutible y muy difícil de consolidar, pero es una opinión que me parece a mí que va de acuerdo con la misericordia del Señor. El Señor es más misericordioso de lo que nosotros podemos imaginar o de lo que nosotros podemos entender. Eh, Dejamos esta pregunta hasta acá. Hay una quinta pregunta que dice, ¿todos podemos adquirir la salvación o hay escogidos? La verdad, esta pregunta está respondida en el video que hice sobre la pregunta de si la salvación se puede perder. Entonces ahí hablamos de la predestinación y hablamos del libre albedrío. Entonces yo invito a esta persona que me hace esta pregunta de si todos podemos adquirir la salvación o hay escogidos a que mire el video de preguntas y respuestas 1 en el canal de YouTube. Y la persona que me envía la sexta pregunta, ¿cómo se salvaron los indígenas? Esta es una pregunta referente a lo que estaba tratando. O sea, las personas que no tuvieron o no tienen posibilidad de conocer a Cristo Jesús o de que se les hable de Cristo Jesús, opera la conciencia, porque es lo que nos quedó después del pecado, ese conocimiento del bien y el mal que nos permite actuar de acuerdo a esa conciencia que es de Dios o no actuar de acuerdo a esa conciencia. Al final, lo importante aquí es que nosotros tenemos que entender que Dios ofrece diferentes medios para, para que podamos alcanzar su misericordia. ¿Sí? Eh, Pablo habla de los no creyentes que se pueden salvar y habla de los creyentes que se pueden condenar. O sea, entramos en un tema que tiene que ver con la infinita misericordia de Dios. Nosotros, lo que nos corresponde como cristianos, como creyentes en Cristo, es entender que ese es el camino que Dios puso frente a nosotros y en el cual decidimos seguir a Cristo. Hay una séptima pregunta, y perdónenme si me tomo el tiempo de este programa, que el tema es el pecado, pero es un tema de esos que uno escucha frecuentemente, preguntas que son frecuentes y que nos hacen a veces algunos renegar de la religión, algunos alejarse, algunos criticar. Pero quiero que lo entendamos de esta manera. La palabra dice, o la pregunta me dice, volvemos a un tema de forma. Dice, para poder servir o asistir a la iglesia, toca cambiar de manera de vestir, dejar las amistades, no salir, no compartir con la gente, porque según ellos, esto es lo que hace un verdadero cristiano. Mire, nosotros tenemos que entender lo siguiente. Hay infinitas maneras de interpretar la Biblia. Mientras nosotros sigamos interpretando la Biblia bajo nuestros criterios, bajo nuestra opinión, bajo nuestros prejuicios, seguramente, como dice la palabra, vamos a darle más carga a las personas de las que Dios quiere darle carga. El Señor dice que nosotros debemos llevar el yugo de Él, que es liviano. ¿Sí? Entonces, este es un tema complejo, porque hay muchas iglesias que se quedaron en una interpretación, digamos, literal de la palabra. Entonces vamos a ir por partes.
La primera parte, porque es una pregunta compleja, dice, para servir y asistir a la iglesia debo cambiar la manera de vestir. Bueno, yo busco en la Biblia y cuando se habla de vestir, y específicamente del tema de las damas, de las mujeres, hay un solo versículo que realmente a mí me parece que da la respuesta a este caso. Bueno, dos versículos. Dice en Primera de Timoteo, del capítulo 2, versículo 9 y 10. Está hablando Pablo, está hablándole a Timoteo y dándole instrucciones sobre la parte ministerial y cómo opera la iglesia. Dice, mismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Bueno, ¿qué me llama la atención? Hay tres palabras: decoro, pudor, modestia. Y dice luego, vestidos, sino con buenas obras, vestidas con buenas obras. Yo quiero ir a otro tema para poderle explicar esto. Mire, nosotros tenemos que entender que más allá de nuestras acciones, nosotros seremos juzgados para la eternidad por nuestras intenciones. O sea, más que el hecho, es la intención del hecho. Recuerden que Cristo dice, no se trata de que usted se acueste y llegue al hecho de tener adulterio. Dice, con el solo pensamiento, usted ya peca. O sea, estamos hablando de la intención del corazón. Entonces voy a ponerle unos ejemplos. Si una persona, y hablemos de este caso de una dama, va para una discoteca, asiste a una discoteca y se va por las noches, su manera de vestir es particular, ¿cierto? Porque su intención es divertirse, quizás ir con la pareja o encontrar pareja o en fin, muchas otras cosas que pueden suceder en la discoteca. Pero su manera de vestir de alguna manera refleja la intención que tiene en el corazón. Si la persona en lugar de ir para una discoteca va para un club social donde hay gente de estrato alto, etcétera, etcétera, y esa persona quiere encajar en ese ambiente, seguramente su manera de vestir no se parece a la manera de vestir si va para la discoteca. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, lo que refleja es la intención de lo que lleva en su corazón, en un momento para ir a la discoteca o en otro para ir a el club social. Pero si estamos hablando de la iglesia, se supone que nosotros vamos a la iglesia, y digo supongo porque para que lo tengan en cuenta, suponemos que la persona va a la iglesia a encontrarse con Dios, a tener un momento en el que recibe la palabra de Dios, una enseñanza, a tener un momento de conexión con el Espíritu Santo, a vivir un momento espiritual. Entonces, si ese es la intención del corazón, su manera de vestir tiene que reflejar eso. No estoy hablando del largo de la falda, estoy hablando de la intención del corazón. O sea, cuando yo voy con una intención, seguramente mi manera de actuar refleja lo que yo llevo en mi corazón. Y este tema, yo quiero que dejemos de tratarlo como responsabilidad solo de las mujeres. A ver, nosotros siempre que llegamos a este tema, solamente hablamos del vestido de la dama, del escote de la dama, de lo apretado o no apretado del vestido, de si se exhibe o no se exhibe, perdónenme. Y yo creo que aquí va una reflexión para nosotros como hombres. El tema es que independientemente de cómo se vista una mujer, nosotros los hombres también vamos a la iglesia con la intención de encontrarnos con Dios, de tener un momento de espiritualidad con Dios. Pero si nosotros vamos a la iglesia a ver quién tiene escote, quién tiene falda corta, quién se sienta bien, quién se sienta mal, o sea, nuestra intención tampoco es correcta, y no por culpa del vestido de una dama, sino por lo que tenemos en nuestro corazón. Entonces, este no es un tema de damas,
Este es un tema de nuestra actitud, tanto de hombres o mujeres, cuando nosotros estamos en la iglesia. ¿En qué actitud vamos a la iglesia? ¿En qué actitud nosotros nos vamos a encontrar con Dios? Vestidos de buenas obras, vestidos de lo que nosotros realmente debemos llevar, ¿sí? Y este tema va un poquito más allá. O sea, yo no puedo decir que soy creyente cristiano, pertenezco a una religión, pertenezco a una fe cristiana, si mi manera de ser, si mi manera de actuar, si mi manera de pensar o si mi manera de vestir cambia. Porque yo debo ser el mismo en la iglesia y fuera de la iglesia. O sea, si yo soy cristiano, mi manera de actuar, de pensar, de vestirme, de vivir la vida, debe ser exactamente igual como cuando estoy en la iglesia, como cuando estoy en el club, cuando estoy en cualquier otra parte. O sea, no se trata de un tema de vestimenta y lo aplicamos solamente a la iglesia. No, lo aplicamos a nuestra vida y no es un tema de mujeres, es un tema de hombres también. Porque si llega una prostituta vestida con minifalda, con escote, oliendo a trago a la puerta de la iglesia y yo no estoy preparado para recibirla en el amor de Cristo y me quedo en los prejuicios humanos, seguramente yo no tendré la actitud correcta para recibir un alma de Dios que está buscando ayuda. Entonces, la manera de vestir para mí sigue siendo forma. El fondo de esto es cuáles son las intenciones para que yo me vista de una manera u otra. Y si somos hombres, ¿cuál es la intención de nosotros ir a la iglesia? A señalar, a buscar aventuras, a buscar sexo, a buscar otras cosas, que no es lo que nosotros debemos ir a la iglesia. Perdónenme que les hable de esa manera, pero es de qué estamos revestidos en el Espíritu. Ahora habla de que si debemos dejar las amistades, no salir, no compartir con la gente. Vea, perdónenme y déjeme decirle algo muy claro. En la palabra dice en Juan 17:18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Mire, a nosotros se nos distorsiona de alguna manera nuestra manera de actuar cuando llegamos a la iglesia. Nosotros llegamos a la iglesia y creemos que nosotros ya no nos debemos, perdónenme la palabra, juntar con los pecadores. Y la verdad que es todo lo contrario. O sea, usted tiene que crecer, usted tiene que edificarse en una fe, en una doctrina, en el Espíritu Santo de Dios. Fortalecido en el Espíritu Santo, usted tiene que permanecer en su mundo y que usted con su fe sea capaz de transformar el mundo donde usted viene, porque Dios no lo mandó a que se saliera del mundo. Mire, nosotros muchas veces usamos la iglesia como escondite. Nos escondemos del mundo, nos escondemos de las circunstancias, nos escondemos de las cosas que nos rodean. Y resulta que Dios nos está diciendo a través de Cristo que Él nos envía al mundo, a que transformemos al mundo, a que afectemos al mundo, no a que nos escondamos en la iglesia. Entonces, muchas iglesias vivimos encerrados en cuatro paredes, ¿sí? Y creemos que somos santos y que parece que le evitamos por nuestra santidad, pero no vamos a hacer la tarea. Mire, yo les recuerdo, con todo mi amor, que la tarea no se hace en la congregación, que la tarea no se hace en esas cuatro paredes, la tarea se hace afuera. Y se trata de ir a buscar el mundo, ese mundo del cual nosotros salimos, de ese mundo donde Dios tuvo misericordia para sacarnos. Entonces, seamos conscientes de que no nos podemos separar del mundo, no podemos dejar a la familia. La religión, la fe cristiana, no se trata de separar a los que creen y a los que no creen. Yo no puedo separar por la fe a una familia. Yo no puedo separar por la fe a una pareja. Yo no puedo por la fe separar al padre y al hijo. Todo lo contrario. Yo debo ser tan especialmente grande, crecidito en Cristo Jesús, para que a pesar de las circunstancias que me produzcan las personas no creyentes, yo permanezca con ellos, brindándoles la oportunidad de que reciban a Cristo, de que cambien su vida, de que tengan una experiencia espiritual. Entonces, aquellos que nos invitan a no unirnos al mundo, a no participar del mundo, están equivocados. Cristo nos envió al mundo. Nosotros no somos del mundo, somos del reino, pero sí tenemos la capacidad de transformar el mundo. Entonces, este tema del vestir, del alejarnos del mundo, de encerrarnos en cuatro paredes, es la actitud de una iglesia que no ha entendido el mensaje.
Mateo 28, 18, 19 y 20 habla de que yo tengo que ir al mundo, y yo tengo que hacer discípulos, de que yo tengo que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que de esa manera, haciendo la tarea en el mundo, Cristo me acompaña hasta el fin del mundo. Yo creo que hasta aquí dejo la respuesta porque es un tema supremamente extenso. Es un tema que se presta a mucha discusión. Espero haber sido de ayuda, a aportar algunas luces. Pero ya hemos avanzado en el tiempo. Mm, Quiero entrar en en el tema del pecado, que es el tema del día de hoy. El tema del pecado, yo lo subí en un video en esta semana. En ese video hablo sobre el origen del pecado, hablo sobre el estado original del hombre antes del pecado, hablo sobre la única orden que nosotros teníamos, que era la de no comer del árbol del bien y del mal, y cómo nosotros en ese libre albedrío cometimos el error de desobedecer a Dios. Y se ejecuta de manera clara el pecado en la humanidad. Y que ese pecado entonces nos trajo unas consecuencias, y hablábamos de esas consecuencias. Y hablábamos que en Génesis 3, 14, 15 Dios establece el pecado para la serpiente, que en Génesis 3:16 establece el castigo para la serpiente, en el 3:16 al castigo a la mujer, y en el 3:17 al 19 el castigo al hombre, y que juntamente con el hombre también se maldijo la tierra. Pero adicionalmente hablamos de los efectos del pecado, que esos efectos del pecado eran la culpa espiritual eterna y las consecuencias temporales y materiales. Y decíamos que la culpa es la que soluciona Cristo Jesús en la cruz. Me quita la culpa eterna que me condena, pero las consecuencias naturales, las consecuencias aquí en la tierra siguen operando. Eh, es un tema que tenemos que ir paso a paso tratándolo en profundidad. Hablamos de otras generalidades, hablamos de la terminología, hablamos de que la base griega de la palabra pecado es hamartía, con H, y que significaba errar el blanco, errar el camino, que era el que nosotros podíamos cumplir, que era el de llegar a Dios. Y finalizaba diciéndoles lo siguiente: la característica más importante del pecado, y es lo que quizás que a nosotros se nos olvida, la característica más importante del pecado es que está dirigido contra Dios. El pecado que usted cometa, no importa si esa es una persona, una circunstancia, hacia usted mismo, realmente lo que usted está haciendo con el pecado, o lo que nosotros estamos haciendo con el pecado, es dirigir una agresión directa a Dios. Y eso es lo importante. Entender que nosotros agredimos a Dios, violamos aquellas cosas que la gloria del Señor exige. ¿Sí? Las violamos, y eso es un ataque directo a Dios. No se nos olvide, o sea, el pecado no se trata de mi relación con los demás ni conmigo mismo, se trata de la afectación que yo estoy produciendo en mi relación con Dios. Ya hablábamos del versículo, del capítulo, perdón, de Primera de Corintios 15, 22. Primera de Corintios 15, 22, y con eso cerraba yo el video. Hablando de la esperanza que tenemos, la esperanza de esa vida eterna y de poder resarcir y de poder corregir mi vida con Dios. Simplemente lo que hago en el video es plantear el tema del pecado. Y ahora quiero dedicarme a las preguntas. ¿Sí? Quiero dedicarme a las preguntas. Espero que usted haya visto el video, espero que usted haya conocido el tema, lo haya revisado, lo haya analizado. Si no, lo invito a que lo vea. Pero quiero responder unas preguntas que me han llegado a través de WhatsApp, aún en el mismo canal de YouTube. Posiblemente usted ya las ha visto. Y quiero contestarle esas preguntas. Entonces, hay una hermana del barrio La Cumbre, aquí en Bucaramanga, desde donde transmito, que la hermana Jacqueline Toscano, que conocí hace unos años, y ella me hace una pregunta que me parece muy interesante referente al pecado. Dice la pregunta: ¿el pecado de los padres, aún en la gracia, lo pagan sus generaciones?
Repito, el pecado de los padres, aún en la gracia, lo pagan sus generaciones. Bueno, eh, nosotros, yo creo que el planteamiento es un poquito errado en la pregunta. O sea, yo no puedo incluir la gracia en este tema. O sea, la gracia significa que yo no pago por mi salvación. O sea, es un tema totalmente diferente. O sea, para mí la pregunta debiera decir, el pecado de los padres, las consecuencias las pagan las generaciones siguientes. O sea, la pregunta sería esa, si las consecuencias de mi pecado van a perseguir a mis generaciones siguientes. Yo creo que sería más correcta la pregunta, porque el tema de la gracia no entra acá, simplemente la gracia es el hecho de que yo no pague por mi salvación. Entonces, ya haciendo esa pequeña claridad, quiero contestarla de la siguiente manera. Es un rotundo no. No tienen las generaciones futuras por qué pagar por los pecados nuestros. Esto nace de una mala interpretación de la palabra, pero hay una claridad, me parece a mí, muy especial, muy espectacular para que nosotros la entendamos como la base de la respuesta. Quiero que vayamos al libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Y dice, ojo con lo que dice la palabra del Señor. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Creo que es suficientemente claro el versículo. Quiere decir que el pecado del Hijo ni lo lleva al Padre, ni el pecado del Padre lo llevará el Hijo. Que el alma que pecare, esa pagará el precio. Entonces aquí queda claro que no se trata de que yo pague el precio por el pecado del Padre o por el pecado del Hijo, ¿sí? Con una única excepción, diría yo dual, ¿sí? Que el pecado de Adán, por haber representado a la humanidad, nos afectó a todos, pero el plan de salvación en la muerte de Cristo nos salva también a todos, o tenemos todos la posibilidad de ser salvos. Es la única excepción que hay en la Biblia que nosotros podamos entender en el que hay una afectación por el pecado. La mala interpretación, ¿de dónde viene? Del libro de Éxodo 25. ¿Qué dice el libro de Éxodo 25? No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. A ver, ¿qué está diciendo la palabra en Éxodo 25? Realmente lo que está diciendo es que las consecuencias, ¿sí?, que puedan generarse por mi pecado pueden afectar mis generaciones. O sea, que lo que yo haga hoy puede afectar mis generaciones. ¿Sí? Entonces yo tengo que ser consciente que lo que yo estoy haciendo no lo hago por mí mismo, sino lo hago por mis generaciones. No porque ellos tengan que pagar consecuencias, sino porque las consecuencias o el ambiente que yo les heredo a ellos, mis tendencias, mis enseñanzas, lo que yo llevo a ellos, pueden hacerle que ellos tengan se generen en ellos las mismas tendencias que a mí me hicieron pecar. No está diciendo que Dios está castigando a los hijos, ¿sí?, que Dios está castigando a las generaciones. Está diciendo que yo tengo que ser consciente de mi responsabilidad, de que si yo peco en mi vida, puedo generar tendencias a que mis hijos hereden esa propensión hacia el pecado. Y lo vemos en la palabra en Hechos, ya en el Nuevo Testamento. Dice la palabra del Señor, dice, duro de cerviz. Hechos 7:51. Hechos 7:51. Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. O sea, no estamos hablando de castigo, no estamos hablando de juicio, estamos hablando de la tendencia que nosotros podemos heredar a nuestras generaciones. Recuerde que nosotros somos modelo para nuestros hijos. Nosotros, para un niño, para un infante de 4, 5, 3, 2 añitos, nosotros somos héroes y ellos tienen tendencia a copiar lo que nosotros somos, lo que decimos, lo que hacemos, nuestras reacciones. Entonces nosotros podemos estar transmitiendo tendencias a nuestros hijos. Entonces cuando hablamos de
de Éxodo 20:25 sobre la tercera y cuarta generación es que nuestros hechos, nuestros pecados nos pueden estar llevando a influir en las tendencias que nuestros hijos pueden tener. No sé si queda suficientemente claro para Jacqueline, o sea, el que peca, el alma que peca es el alma que muere porque no podemos ni heredarla de los padres ni heredar el pecado de los hijos. O el castigo, el juicio. Estamos hablando de algunas tendencias. Espero que haya quedado claro. Ahora voy a una pregunta que, que tengo el gusto de responderle a un pastor que admiro, y es al pastor Gilberto López, que tiene su iglesia en Estados Unidos. No estoy mal, sino en Utah, si es en Utah. En Utah, Estados Unidos, creo que ha abierto cerca de 17, cerca de 20 iglesias en esa zona de Estados Unidos, y me honra con su pregunta. Esa pregunta me la envió por WhatsApp. Y entonces él me hace un cuestionamiento. Dice el pastor Gilberto, ¿qué es el pecado? Y me da dos opciones para escoger. ¿Qué es el pecado? A, desobediencia a la ley de Dios y transgresión a sus leyes y mandamientos. O B, o desobediencia a Dios. Y él agrega, hay una gran diferencia entre lo uno y lo otro. Mire, yo quiero que usted digiera esta pregunta. La verdad tiene un fondo muy, muy interesante que a veces eh, creo que el no entender esta circunstancia ha hecho que muchas congregaciones se vuelvan legalistas. Porque nosotros decimos con facilidad en nuestro lenguaje que de desobedecer la ley y los mandamientos, ese es el pecado. Pero tenemos que ser más generales. La ley es establecida por Dios. La gracia es establecida por Dios. Los modelos de salvación son establecidos por Dios. O sea, y yo lo digo en el video que anteriormente puse en YouTube, el pecado es ir en contra de la voluntad de Dios. El pecado es ir en contra de la voluntad de Dios. Quiero que vayamos a Segunda de Corintios, versículo 3, Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Segundo de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Y quiero que vayamos allá y lo entendamos. Dice la palabra del Señor, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. A ver, nosotros vamos al tema de la que nosotros conocemos muy frecuentemente, el tema de juzgar o no juzgar. ¿Sí? Nosotros, por norma general, escuchamos cuando preguntamos a las personas qué significa juzgar. Entonces, normalmente la gente me dice, no, pues juzgar es hablar mal de las personas, es criticarlos, es señalarlos. Es decir, en ese tema, nosotros tenemos que entender lo siguiente. Juzgar no es hablar mal. Juzgar es hablar. O sea, no se trata de si yo hablo bien o yo hablo mal. En los dos casos, yo estoy emitiendo un juicio. Cuando yo hablo bien de una persona, estoy emitiendo un juicio. Cuando yo hablo bien de una persona, mal de una persona, también estoy emitiendo un juicio. Entonces, el juzgar es que yo no emita juicios de nadie. ¿Por qué? Porque las acciones de una persona realmente no determinan lo que está en el corazón de la persona. Y el único que conoce el corazón de las personas es el Espíritu Santo de Dios. Él sabe por qué una persona actúa de determinada manera, ¿cierto? Entonces, lo que para mí aparentemente es pecado, ¿sí? Para Dios quizás no, porque Él entiende la intención del corazón de esa persona. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar del pecado, si es la obediencia a la ley o si es la obediencia a Dios, entonces tenemos que ser claros. La ley fue para demostrarnos que nosotros pecábamos,
¿sí? La gracia es para elevar esa ley a un nivel superior. Me explico de la siguiente manera. Cuando usted ve en el Antiguo Testamento que Dios le establece el decálogo de los 10 mandamientos y se los entrega al pueblo a través de Moisés, uno de los mandamientos es no matarás. Recordamos claramente ese mandamiento, ¿cierto? Sin embargo, una vez emanada la ley, publicada, etcétera, etcétera, en términos modernos, esa ley operaba para el pueblo de Israel, pero no en relación a los demás pueblos. Me explico. Después de haber dicho, o de haber establecido la ley de no matarás, Dios ordena a Moisés y ordena a Josué que vaya a exterminar pueblos completos, que no deja a nadie vivo, ni niños, ni mujeres, ni ancianos, ni hombres, etcétera. O sea, aparentemente es una contradicción. Lo que estamos diciendo es que la ley es para una convivencia del pueblo de Israel, es una convivencia, tengo que entender el espíritu de la ley, que es la manera en que el pueblo de Israel debe vivir, para eso es la ley. Pero por decirlo de alguna manera, las relaciones internacionales del pueblo de Israel las manejaba Dios directamente, Jehová directamente, porque él era el rey. Entonces lo que operaba realmente es la voluntad de Dios. Aunque la ley decía que toma atrás, Dios le decía al pueblo de Israel en relación a otros pueblos que los destruyera totalmente, que no dejara ninguno vivo. Quiere decir que la letra de la ley en algún momento puede generarnos conflicto porque Dios nos está diciendo que actuemos de una manera, ¿sí? Y habla con nosotros y nos da una orden específica, pero la ley, el sistema, la iglesia, la estructura eclesial me dice que no. Y las personas alrededor mío me recuerdan que la palabra dice estrictamente esto. Pero yo tengo que tener cuidado en esto. Yo tengo que escuchar la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios está por encima de la letra, dice la palabra, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Hay una, ¿cómo le dijera? En cuanto a los que estudian derecho, eh, ellos estudian la ley, la letra de la ley y el espíritu de la ley. Y ellos lo llaman jurisprudencia. Ese espíritu de la ley es donde están los atenuantes, donde están las circunstancias que rodean los hechos y que pueden generar que se haya cambiado una decisión aparentemente contraria a la norma establecida. Yo tengo que entender que yo debo estar bajo la dirección del Espíritu Santo y cuando yo leo la palabra, cuando yo leo lo que Dios escribió en la Biblia, yo tengo que pedirle al Espíritu Santo que me dé el entendimiento para saber cuál es el espíritu de esa norma, cuándo se aplica, por qué se aplica y no errar en mi relación con los demás o en mis decisiones hacia los demás porque quizás estoy aplicando la letra de manera muerta. Los jerarcas de la iglesia o de las congregaciones en la época de Cristo estaban aferrados a la letra. ¿Y qué les decía Cristo Jesús? Hipócritas, sepulcro blanqueados, etcétera, etcétera. Una serie de cosas que denotaban que ellos se quedaron en la forma, pero no en el fondo, que es el espíritu. Y les recuerdo, nosotros en este tiempo estamos en la época de la gracia, en el tiempo de la gracia, pero ese tiempo de la gracia, quien dirige el tiempo de la gracia aquí para nosotros es el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que tener esa conexión con el Espíritu. Y lo que leamos en la Biblia no se trata de ir a imponérselo a los demás de manera textual, sino en el amor de Cristo, entender que esa ley, que esa norma, que ese concepto tiene un espíritu y ese espíritu pasa por la intención de esa persona y que yo no lo conozco. O sea, tenemos que ser cuidadosos, respetuosos y sobre todo amorosos en la forma en que nosotros, perdóname lo que voy a decir, disparamos como ametralladoras versículos bíblicos que en lugar de vivificar a las personas, las agreden. Entonces, la respuesta clara es, yo debo obedecer la voluntad de Dios. Y el pecado es no obedecer la voluntad de Dios. Espero que de esta manera haya quedado respondida la pregunta. La pastora Diana
me manda una pregunta también de esas que toma tiempo y son varias preguntas en una sola. Voy a resumirla de alguna manera. Dice la palabra, dice la pregunta, dice, después de Cristo, las consecuencias heredadas del pecado de Adán y Eva las seguimos llevando y habla de los dolores de parto, la maldición de la tierra, que el hombre se enseñoree sobre la mujer. Ojo con las tapas que están por ahí escuchando. Que el hombre se enseñoree con la sobre la mujer. Bueno, yo quiero que vayamos a Génesis 3:16. ¿Recuerdan Génesis 3:16? Nosotros en Génesis 3:16 hablábamos de que era el momento en que Dios determinaba el castigo de la mujer. Eso es lo que menciona la pastora Diana. Dice Génesis 3:16. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Bueno, nosotros eh, tenemos que tener claro que aunque la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, quienes las escribieron son hombres. Y en ese escribir de hombres, de la inspiración del Espíritu Santo, se impregnó de cultura la Biblia. Y nosotros no podemos, digamos, hacer una interpretación literal en muchos aspectos de la Biblia sin tener en cuenta la cultura que está afectando un versículo en especial que nosotros estemos leyendo. Quiero que vayamos a Romanos 8:22. Los dolores de parto. Los dolores de parto no son exclusivos de la mujer. Los dolores de parto son dolores que se le aplican también a la creación. Dice la palabra en Romanos 8:22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Quiere decir que este tema es parte de la maldición que tiene la tierra, la creación y el castigo que recibió a la mujer. Se habla del mismo concepto, dolores de parto. Pero se aplicó hasta que hubo el antiguo pacto. Ahora hay un nuevo pacto. Entonces, hablando de los dolores de parto, tenemos que hacer una salvedad muy, muy importante. Cuando nosotros hablamos de Adán y Eva, hablamos de que Adán y Eva representaban a la humanidad porque en Adán estaba la autoridad sobre toda la creación. Entonces representaba a toda la humanidad. No puedo tratar de la misma manera mi vida personal. O sea, yo puedo haber recibido a Cristo, ¿sí? Pero eso no significa, si es una mujer la que está hablando, eso no significa que los dolores de parto de ella desaparezcan. Porque no se ha quitado esa circunstancia que opera en el mundo. Seguimos bajo la maldición de la tierra y seguimos bajo las consecuencias de ese pecado original. O sea, siguen operando en este momento. ¿Por qué? Porque nosotros cuando recibimos a Cristo lo que realmente hacemos es entrar en un proceso que se va a completar cuando nosotros partamos de este mundo o cuando Cristo venga y entonces seremos santificados. Y es tan cierto el tema que la misma creación está esperando lo mismo. Romanos 8:19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos. O sea, la creación está esperando que nosotros como hijos nos manifestemos, pero es que nosotros como hijos somos una minoría en toda la humanidad. Entonces, dentro de la humanidad todavía no se han quitado las consecuencias de esos castigos. Entonces, vayamos a Romanos 8:23 para que lo entendamos. Y no solo ella, no está hablando, estoy hablando de la creación, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, que ya se ejecutó, la redención de nuestro cuerpo, que no se ha ejecutado. Entonces, ¿cuándo desaparecen las consecuencias físicas de los dolores de parto de la maldición de la tierra? Desaparecen cuando haya la redención final, porque esa se aplica a todos los que hayan recibido a Cristo, a todos aquellos que sean salvos. Pero recuerde que hay unas personas
unas almas que se van a perder. Entonces, como no se puede quitar de manera general el castigo sigue operando. Nosotros los creyentes entramos en un proceso de regeneración de esos derechos legales que teníamos cuando estábamos en la condición de Adán y Eva sin pecado. No sé si de alguna manera le he respondido a la pastora en este tiempo. Eh, ¿cuándo opera esto? Quiero irme a Apocalipsis. Dice la palabra del Señor en el capítulo 21, versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Solo hasta este momento, todas las consecuencias de ese pecado original desaparecerán totalmente, porque ya habrá un tiempo en el que se aplique el juicio, y los que son salvos entrarán en esta condición, y los que no irán al fuego eterno. Eh, lo otro que nosotros debemos tener en cuenta, y es que la pastora Diana me hacía una pregunta, casi que, dos preguntas que eran casi una sola, y hablábamos de esas actitudes de que el hombre se enseñorea sobre la mujer, y de que en la iglesia a la mujer en unos versículos se le decía que tenía que guardar silencio, que tenía que estar sometida al hombre, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, lo que hicieron con el pecado fue dañar el diseño divino. Y el diseño divino permitía que Adán y Eva vivieran en total acuerdo. O sea, no había disgusto, no había incomodidad. Su mente actuaba de tal manera o vivía de tal manera que estaban en perfecto acuerdo. Aún estando en plena uso de su libertad y de su libre albedrío, cada uno era capaz de ponerse de acuerdo con el otro sin ninguna limitación. Hoy en día no. Hoy las relaciones, por ese pecado, por el degeneramiento de las relaciones, se convirtieron en una competencia de poder. A ver quién tiene el poder en la pareja. Y eso es evidente en el día de hoy. Eh, Utilizamos el poder del dinero para determinar quién manda, ¿sí? Y las relaciones se basan en ese tipo de cosas. Pero Cristo Jesús vino a corregirlas. Recuerde, Cristo Jesús vino a corregir las cosas que se produjeron por el pecado original. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que recordar es que con Cristo Jesús se acabaron las diferencias. Recuerden los versículos donde dice la palabra del Señor que ya no hay esclavo, no hay amo, no hay judío, no hay gentil, no hay mujer, no hay hombre, sino que todos son uno en Cristo Jesús. Quiere decir que las diferencias con las que nosotros competíamos o luchábamos desaparecen en Cristo Jesús. Entonces, eso es la palabra que nosotros escuchamos frecuentemente, que Dios no hace acepción de personas. Pero pareciera que el tema de acepción de personas es un tema del Nuevo Testamento. No, déjeme decirle que el tema es tratado en el Antiguo Testamento. En más ocasiones se habla de que Jehová no hace acepción de personas en el Antiguo Testamento que en el mismo Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué me llama la atención del tema de la acepción de personas? Somos iguales para predicar, para ser salvos, para intervenir en la iglesia, para participar de la salvación, para la orden de evangelización se nos fue dada de manera igual a hombres y mujeres. No hay diferencia, no hay diferencia si es extranjero o no es extranjero, no hay diferencia en la posición económica, no hay diferencia en la posición de estudio. La orden de la Gran Comisión de Mateo 28, 18, 19 y 20 es para todos y absolutamente todos los que decimos creer en Cristo. No hay ninguna diferencia, pero a mí sí me llama la atención que las iglesias nos están poniendo cargas o están poniendo requisitos para pertenecer a la iglesia o para pertenecer a los ministerios o para hacer una tarea en la iglesia. Tenemos que reunir, según ellos, unos parámetros que nos limitan o que nos separan de la posibilidad de servirle al Señor. La orden está dada por Cristo y creo que no hay ningún ser humano que pueda contradecir la orden de Cristo, que todos debemos evangelizar, que todos debemos compartir la palabra, que todos podemos ayudar a la salvación. Y recuerdo la palabra de Santiago. Quiero que vayamos a Santiago. Santiago capítulo 2, versículo 9.
Y esto es para que lo entendamos. Santiago capítulo 2 versículo 9 dice, pero si hacéis acepción de personas, ojo, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley por transgresores. Quiere decir que si usted hace acepción de la persona, si el pastor de la iglesia, si el miembro de la iglesia, si el líder de la iglesia, si el servidor de la iglesia hace acepción de personas, está cometiendo pecado y se convierte en transgresor de la ley. O sea, ¿quiénes no pueden predicar? ¿Quién lo determina? ¿Quiénes no pueden hacer una labor en función del evangelio? ¿Quién lo determina? ¿La estructura humana o obedecemos la orden de Dios? O sea, nosotros nos estamos acostumbrando a jerarquizar la iglesia de tal manera que se le está dando un poder a quienes deben servir, como si ellos tuvieran la autoridad de determinar quiénes tienen ministerio, quiénes tienen llamado, quiénes tienen una espiritualidad que les sirve para favorecer o ayudar a los demás. La palabra está diciendo que todos somos iguales. Aquí no está hablando de si pecó, si no pecó, está hablando de que todos tenemos la posibilidad, más bien la orden de trabajar en la obra del Señor. Entonces, no hay excepción de pecados. Volvemos al tema cultural. En el Antiguo Testamento, si usted lee con cuidado, la mujer ni siquiera, y hablo del pueblo escogido, de los israelitas, en el pueblo de Israel, las mujeres no tenían derechos civiles. ¿A qué me refiero con esto? Que culturalmente la mujer en el pueblo hebreo no tenía herencia. No podía tener propiedad privada, no podía tener bienes, no tenía derecho a figurar. La única manera de figurar o aparecer era si había un hombre que la representaba. Por eso la viuda que al morir el esposo no tenía hijos quedaba en la desgracia. Eso es un problema cultural que no le podemos aplicar o traer partes a nuestra iglesia moderna. La iglesia moderna requiere de todas las manos, requiere de todas las capacidades, de todas las mentes, de todos los corazones que estén dispuestos a trabajar por el Señor. No sigamos creyendo que hay unos que tienen el derecho y el privilegio de servirle al Señor. No, tenemos una orden, todos, de servirle al Señor. En el Nuevo Testamento, en Gálatas 3:28, 29 dice la palabra del Señor: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Si lo más importante es la promesa de salvación para nosotros, y nos está diciendo que somos iguales en eso, somos iguales también en las responsabilidades y en los deberes que debemos cumplir como creyentes. Entonces, cuando yo lo invito es que cuando usted estudia la Biblia, parta de dos hechos fundamentales. Uno, que la Biblia se interpreta a sí misma. Yo no puedo estar uniéndole a la Biblia conceptos humanos, prejuicios humanos. La Biblia se interpreta a sí misma. Esa es una de las primeras leyes de la hermenéutica de quienes aprendemos a estudiar la Biblia. Que lo que no me responde en un versículo bíblico me lo puede responder en otro. Más adelante, lo del Antiguo me lo puede responder con el Nuevo Testamento, o el Nuevo Testamento puede encontrar respuesta en el Antiguo. Por eso yo debo de leer en integridad la Biblia, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Pero yo tampoco puedo desconocer en la interpretación de la Biblia que hay un componente cultural en quienes escribieron la Biblia, y que ese componente cultural no es parte del mensaje, es la aplicación a circunstancias específicas, que si el pelo largo, que si el vestido largo, etcétera, una serie de cosas que son de forma, pero que no hacen parte del mensaje central de la palabra del Señor. Por eso, en Hechos 15:10, dice la palabra del Señor, hablando de estas cosas: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros mismos hemos podido llevar? Está diciendo la palabra que nosotros pretendemos en la intención de manejar la forma de las cosas, poner yugo sobre las personas, condiciones para que pertenezca a la iglesia, condiciones para que sea salvo, condiciones para que sirva al Señor. Déjeme decirle que estamos en una iglesia equivocada. Todo el Nuevo Testamento me habla de que Cristo Jesús
Está rompiendo las barreras de las diferencias y nos está haciendo iguales. El Cristo Jesús que yo leo en el Nuevo Testamento es un Cristo Jesús que nos incluye a todos, que nos llama a todos, que nos invita a todos, que nos brinda oportunidad a todos. No puede ser que nosotros como seres humanos estemos limitando la invitación de Cristo Jesús a servirle, a trabajarle, a cumplir sus decretos, sus leyes, sus normas y preceptos por normas humanas, conceptos humanos o opiniones o prejuicios humanos. La verdad es un tema difícil en las iglesias, pero hay quienes se creen con el derecho de actuar en el nombre de Dios y utilizar la palabra para hacer acepción de personas. Lo que entiendo a través de la Biblia y a través de la palabra es que no hay acepción de personas, todos tenemos oportunidad, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Por eso, no se deje engañar, lea la palabra del Señor. Si usted lee la palabra del Señor, si usted invita al Espíritu Santo a esa lectura, a ese escudriñar la palabra, seguramente va a encontrar las respuestas que usted está buscando para sus circunstancias, para su vida y para quizás la situación que usted está viviendo en su congregación. Es la palabra y el Espíritu Santo de Dios el que lo va a guiar verdaderamente en ese camino, primero a la salvación, pero también en el camino al cumplimiento de la tarea y del propósito que Dios dispuso para usted, para que usted cumpliera en su vida. Yo le doy gracias por su tiempo, por su paciencia. Lo invito a que el próximo jueves a las 8 de la noche me haya enviado las preguntas sobre el tema contrario a este. Este es el pecado. Ahora vamos a hablar de la salvación. Próximo tema para el próximo jueves, la salvación. Vamos a hablar de la salvación, quizás nos vaya más de un programa porque es un tema bastante extenso. Iré colocando en el canal de YouTube, Alimento para mi Espíritu, los videos que corresponden a este tema. Envíe sus preguntas al 301-712-3942 y le doy muchas gracias por su disposición y por su tiempo. Yo lo bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Pido que el cielo se abra y se derrame en bendición sobre su familia. Que sus manos sean productivas, que todo lo que haga sea en bendición. Yo les agradezco y los espero cordialmente el próximo jueves 8 de la noche. Que Dios los bendiga. Amén, amén y amén.